Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Me da muchísimo gusto tenerlos por aquí una vez más, en este espacio donde desgranamos el fascinante mundo del entretenimiento. Espero de corazón que se encuentren todos muy bien, llenos de energía y listos para sumergirnos en un tema que sin duda ha mantenido a muchos con la intriga a flor de piel. Hoy, como el título de este vídeo les habrá adelantado, vamos a meternos de lleno en las profundidades de un asunto que ha estado resonando con fuerza en el panorama del espectáculo turco, y que por supuesto, ha desatado un torrente de especulaciones y debates apasionados entre los miles de fans que siguen de cerca la vida de sus ídolos. Sí, amigos, vamos a hablar de Kerem Bürsin, y más específicamente, de su reciente y contundente respuesta a los persistentes rumores que lo han estado vinculando sentimentalmente con la deslumbrante Hande Erçel. ¿Existirá realmente algo más allá de la pantalla entre ellos, o todo esto es simplemente el fruto de una fantasía colectiva tejida con hilos de admiración y deseo? Pues bien, prepárense, pónganse cómodos, porque vamos a desmenuzar esta historia paso a paso, a traerles la verdad tal cual ha sido revelada y a analizar en profundidad todo lo que se ha dicho, y lo que Kerem ha tenido a bien contestar. Y antes de embarcarnos en esta travesía informativa, un recordatorio que siempre me encanta hacer. Si aún no forman parte de nuestra creciente familia, les invito cordialmente a que hagan clic en ese botón de suscribir. Su apoyo es el motor que nos impulsa a seguir trayéndoles el contenido más fresco, jugoso y relevante del entretenimiento. Denle a ese botón y por favor, activen la campanita para asegurarse de que ninguna de nuestras novedades se escape de su radar. No se pierdan nada. Entonces, para aquellos que quizás han estado desconectados de las noticias del espectáculo turco o, seamos sinceros, viviendo en una galaxia paralela, permítanme poner un poco de contexto. Kerem Bürsin y Hande Erçel no son solo dos actores, son dos de los rostros más queridos, admirados y reconocidos de Turquía, y su fama se ha extendido de manera exponencial a nivel mundial, gracias, en gran medida, a su magistral protagonismo en la exitosísima serie Sen Kalkam, conocida internacionalmente como Love is in the Air. Su interpretación en esta telenovela, que conquistó corazones en innumerables países, los catapultó a la estratosfera de la fama internacional. Y como suele suceder, casi como una ley universal en el universo de la actuación, cuando dos artistas tan carismáticos, tan atractivos y que comparten una química tan palpable trabajan juntos en un proyecto de tal magnitud, las especulaciones sobre una posible relación que trascienda la pantalla no tardan en hacer su aparición. Y créanme, amigos, estas especulaciones en torno a Kerem y Hande han sido de una persistencia asombrosa, casi una constante en sus vidas mediáticas, una sombra que los ha acompañado desde el mismísimo estreno de la serie. Hemos sido testigos de innumerables reportajes, de un sinfín de comentarios incendiarios en redes sociales, de comparaciones exhaustivas, y por supuesto, de un número interminable de teorías y conjeturas sobre si la conexión que desbordaba en sus personajes se había extendido, de manera orgánica, a su vida real. La verdad es que la química que emanaba entre Kerem y Hande en Sen Kalkam era tan innegable, tan visceral, tan natural, que para una gran parte de sus seguidores, para muchos fans apasionados, se hacía prácticamente imposible separar la ficción de la realidad. Sus miradas cómplices, sus gestos sutiles, la forma en que interactuaban con esa espontaneidad que solo se ve en las grandes uniones, todo alimentaba esa ilusión, esa esperanza de que algo más profundo que una simple amistad estaba floreciendo entre ellos. Y por supuesto, los medios de comunicación, siempre al acecho de una buena primicia, de un titular jugoso, han jugado su papel para mantener viva y efervescente esta llama de curiosidad. Cada aparición pública en la que coincidían, cada fotografía que compartían, cada comentario casual que surgía, era analizado al milímetro, diseccionado bajo el microscopio de la especulación en busca de alguna pista, de alguna confirmación o, quién sabe, de algún desmentido que alimentara aún más el morbo. Pero como bien sabemos, en el vertiginoso y a menudo implacable mundo de la farándula, los rumores son el pan de cada día. Son el aire que muchos respiran y la savia que nutre el debate público. Y cuando se trata de parejas tan queridas, tan mediáticas, estos rumores a menudo se magnifican a proporciones épicas, transformándose en verdades universales para algunos sectores de la audiencia, sin importar cuán alejadas estén de la realidad. Y precisamente uno de los nombres que ha estado en boca de todos, uno de los rumores más insistentes y tenaces, es el que vincula a Kerem Bürsin y Hande Erçel. Se les ha unido Romantic. Amente en múltiples ocasiones, en diferentes contextos, y a pesar de que ambos actores han mantenido históricamente una postura bastante reservada y discreta sobre los detalles más íntimos de su vida privada, la presión y la insistencia constante de la prensa y de sus seguidores ha sido tal,
que finalmente, Kerem ha sentido la necesidad de pronunciarse de una manera más contundente y definitiva. Los rumores, amigos, como una bola de nieve rodando cuesta abajo, se iban haciendo cada vez más grandes, más densos, más complejos. Se decía que habían sido vistos juntos en innumerables ocasiones, en planes románticos y privados, que mantenían una relación secreta, cuidadosamente oculta al ojo público, que tal vez habían terminado su supuesta relación y se habían dado una segunda oportunidad. En fin, un sinfín de hipótesis, de escenarios posibles, de narrativas alternativas que, ante la ausencia de una declaración oficial clara y rotunda, dejaban un vasto espacio para la imaginación y la especulación de todos. Y es que, sinceramente, seamos honestos, ¿a quién no le gusta ver a sus parejas favoritas de la pantalla, a esos ídolos que nos roban el aliento con su talento, compartir un romance de ensueño también en la vida real? Es como un cuento de hadas moderno, una fantasía que muchos anhelamos presenciar. Pero, ¿cuál es la verdad inalterable detrás de todos estos rumores que han acaparado titulares y conversaciones? ¿Qué dijo Kerem Bürsin al respecto cuando finalmente se vio presionado a poner fin a las conjeturas? Pues bien, en una reciente aparición pública, al ser abordado por la legión de periodistas que siempre están pendientes de sus movimientos, Kerem fue cuestionado de manera directa y sin rodeos sobre su relación con Hande Erçel y la persistencia de estos rumores de un romance entre ellos. Y su respuesta, debo decir, fue bastante clara, directa y para muchos profundamente reveladora. Kerem, con esa habitual franqueza que lo caracteriza y con esa elegancia natural que lo distingue, respondió a las preguntas de los periodistas con una honestidad que a veces puede ser refrescante y otras veces, quizás un poco decepcionante para quienes se habían aferrado a la fantasía. Cuando se le preguntó específicamente sobre Hande Erçel y si estaban juntos en una relación sentimental, él dio un paso al frente con una seguridad admirable y sin titubeos ni rodeos, desmintió categóricamente los rumores de que estuvieran en una relación romántica. Fue enfático, claro y conciso al afirmar que si bien tiene un profundo cariño y un respeto inmenso por Hande, y que son muy buenos amigos, no existe, bajo ninguna circunstancia, nada de naturaleza romántica entre ellos. Aclaró con la misma firmeza que son compañeros de trabajo, que son amigos, y que el vínculo que los une es, precisamente, de amistad sincera, de apoyo mutuo y de admiración profesional, un lazo que, según él mismo explicó, se construyó y se fortaleció a partir de la increíble y memorable experiencia que vivieron juntos durante las largas y apasionadas grabaciones de Senkalkapm. También Kerem añadió con una comprensión palpable de la dinámica de la fama, que entiende perfectamente por qué los fans y los medios de comunicación tienden a especular de esta manera. Explicó que, dado el enorme éxito de la serie y la química tan evidente que ambos demostraron en pantalla, es completamente natural que la gente se ilusione, que se conecte emocionalmente con los personajes y que, por extensión, deseen fervientemente ver a esas parejas que tanto les han gustado en la ficción, compartir un romance también en la vida real. Sin embargo, Kerem enfatizó con la seriedad que el tema amerita, la importancia fundamental de respetar su privacidad, de no inventar historias que no se corresponden con la verdad y de no cruzar esa línea invisible entre la admiración pública y la intromisión privada. Kerem subrayó que él y Hande valoran enormemente su amistad, que la aprecian y la cuidan, y que esperan sinceramente que la gente, sus seguidores, también lo hagan y lo respeten. Esta declaración oficial de Kerem Bürsin ha sido recibida, como era de esperar, con un abanico de reacciones diversas y a menudo polarizadas. Por un lado, encontramos a un sector de seguidores que, con madurez y comprensión, respetan profundamente su honestidad y agradecen la claridad y la transparencia que ha ofrecido. Entienden, desde una perspectiva lógica y empática, que como figuras públicas, tienen todo el derecho del mundo a su vida privada, a mantenerla protegida y a no sentirse obligados a compartir cada detalle íntimo de sus relaciones con el mundo. Estos seguidores que apoyan a Kerem y a Hande incondicionalmente, tanto en su faceta profesional como en la personal, aceptan su versión de los hechos y continúan disfrutando de su talento y de su trabajo sin mayores cuestionamientos. Por otro lado, y es inevitable que así sea, existe un segmento de fans que, quizás un poco decepcionados o reacios a aceptar la realidad, no terminan de asimilar la noticia. Para ellos, la conexión que percibían entre Kerem y Hande era tan intensa, tan palpable, tan evidentemente especial, que les resulta difícil creer que se trate solo de amistad. Tal vez anhelaban un romance de cuento de hadas, una historia de amor digna de sus personajes en la serie, y esta revelación, por más honesta que sea, echa por tierra esa dulce fantasía que habían construido en sus mentes.
Y es comprensible, después de todo, nos encariñamos con las parejas de las series, nos involucramos emocionalmente con sus historias y, por supuesto, nos encantaría que esa magia, esa química que vemos en pantalla, continuara expandiéndose y floreciendo fuera de ella. Pero es vital recordar, como Kerem mismo lo sugiere, que la actuación es, ante todo, una profesión, y la química que presenciamos es, en gran medida, el resultado de un talento excepcional, de una dirección acertada, de una preparación meticulosa y sí, de una gran sintonía profesional entre los actores. Es fundamental, amigos, analizar esta situación desde una perspectiva realista y ponderada. Kerem Bürsin y Hande Erçel son dos artistas sumamente talentosos que tuvieron la fortuna de trabajar juntos en un proyecto que se convirtió en un éxito arrollador. La intensidad de ese trabajo, la cercanía diaria, el apoyo mutuo que se brindaron durante largos meses de rodaje, sin duda alguna, crearon un vínculo fuerte y duradero. Pero es crucial entender que un vínculo fuerte, por muy especial que sea, no necesariamente se traduce en un romance. La amistad profunda, el respeto mutuo y la admiración profesional son también relaciones humanas de un valor incalculable, que pueden ser igual de significativas y enriquecedoras. La respuesta de Kerem, más allá de desmentir los rumores, pone de relieve un aspecto fundamental y a menudo complejo de la industria del entretenimiento, la línea, a veces peligrosamente borrosa, entre la vida pública y la vida privada de las celebridades. Los actores, al exponerse de manera constante ante las cámaras, ante millones de ojos expectantes y escrutadores, se convierten inevitablemente en objeto de un análisis exhaustivo. Sus amistades, sus relaciones personales, sus actividades cotidianas, todo puede ser susceptible de especulación, de interpretación, de juicio. Lo que Kerem ha hecho, en esencia, es establecer un límite claro y definirlo con precisión. Ha comunicado su verdad de una manera respetuosa, pero innegablemente firme. Ha dicho con todas las letras: somos amigos, nos queremos, nos admiramos, pero no somos pareja sentimental. Y eso, amigos, es lo que debemos aceptar si valoramos su bienestar, su derecho a la privacidad y la integridad de su vida personal. Además, es interesante y pertinente notar que esta importante aclaración llega en un momento en el que ambos actores parecen estar enfocados plenamente en sus carreras individuales, en consolidar sus trayectorias profesionales. Hande Erçel ha estado inmersa en nuevos proyectos, ha sido muy activa en sus plataformas de redes sociales, compartiendo facetas más personales y profesionales de su vida, mostrando su evolución y sus nuevos horizontes. Kerem Bürsin, por su parte, también tiene proyectos en marcha, se le ve muy involucrado en su trabajo y en el desarrollo de nuevas iniciativas. Quizás esta declaración sea, en parte, una forma de cerrar capítulos, de dejar atrás las especulaciones y de enfocarse plenamente en sus respectivos caminos, libres del peso y la presión de las conjeturas románticas. También debemos considerar, en un análisis más profundo, que los rumores, al ser tan persistentes y constantes, pueden generar incomodidad, estrés e incluso presión, no solo para los involucrados directamente, sino también para sus familias y seres queridos. Al dar esta respuesta honesta y directa, Kerem no solo está informando a sus fans, sino que podría estar aliviando una carga, una tensión que, conscientemente o no, ambos actores han estado, en cierta medida, cargando. En definitiva, la verdad revelada por Kerem Bürsin es clara y contundente: su relación con Hande Erçel es de una profunda amistad y un respeto mutuo, un vínculo sólido forjado en la intensidad y la camaradería del set de Senkalkam, pero no de un romance. Es un importante recordatorio de que, a pesar de la magia deslumbrante que vemos proyectada en la pantalla, la vida real opera bajo sus propias dinámicas, y que las relaciones humanas, en toda su complejidad, son multifacéticas y a menudo sorprendentes. Y aquí es donde llegamos al final de nuestro análisis de hoy sobre este tema tan intrigante y comentado. Como hemos desgranado en detalle, los rumores han sido finalmente desmentidos por el propio Kerem Bürsin, quien ha sido extraordinariamente claro al afirmar que su vínculo con Hande Erçel se limita a una sincera amistad y una admiración profesional recíproca. Entendemos perfectamente la ilusión de los fans, es parte de la conexión que se crea con los artistas, pero es crucial, y lo repetimos, respetar la privacidad de los involucrados y aceptar su verdad, por más que difiera de nuestras expectativas. Hemos desglosado la información paso a paso, hemos analizado las posibles razones que explican la persistencia de estos rumores y, sobre todo, hemos escuchado atentamente la voz de Kerem Bürsin, quien ha puesto fin a las especulaciones. Espero, de todo corazón, que este vídeo haya sido tanto informativo como entretenido, y que, al finalizar, tengan una comprensión clara y completa de la situación. Muchas gracias, de verdad, por haberme acompañado hasta este último instante de este vídeo.
Valoro enormemente su tiempo, su atención y su compromiso con nuestro canal. Ahora, me encantaría escuchar su opinión. ¿Qué les pareció la respuesta de Kerem? ¿Les sorprendió, les decepcionó, les pareció correcta? ¿Creen que la química que vemos en pantalla siempre debería, o podría, traducirse en una relación real? Dejen sus comentarios abajo en la sección de comentarios. Me interesa muchísimo leer sus perspectivas, sus reflexiones y sus puntos de vista. No se queden con la duda y compartan sus pensamientos con nosotros. Y si este contenido les ha gustado, si lo han encontrado valioso, no olviden, por favor, darle un generoso me gusta a este vídeo. Compártanlo con sus amigos, con sus familiares, con cualquier persona que sea fan de Kerem Bürsin, de Ander Cell, o que simplemente disfrute del mundo del entretenimiento y de las historias detrás de las cámaras. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para asegurarse de no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Activen esa campanita para recibir las notificaciones al instante y ser los primeros en enterarse de nuestras nuevas publicaciones. Nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuídense mucho y manténganse conectados. Hasta pronto.